¿Alguna vez sentiste que alguien en tu vida te menosprecia, te humilla o intenta apagar tu luz? ¿Has tenido que lidiar con personas que siempre buscan hacerse superiores, que manipulan, que juegan con tu autoestima y que intentan hacerte sentir menos? ¿Y si te dijera que Dios tiene un plan específico para exaltar a aquellos que son humillados? Que la misma piedra que te lanzaron se convertirá en el escalón que Dios usará para elevarte. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios tomó a sus hijos, despreciados por el mundo, y los colocó en posiciones de honra. Y lo más impactante es que muchas veces lo hizo delante de aquellos que intentaron destruirlos. En este estudio vamos a desentrañar el plan de Dios para aquellos que sufren a manos de personas narcisistas, soberbias y orgullosas. Voy a revelarte un secreto oculto en la palabra de Dios, un principio divino que pocos conocen y que tiene el poder de transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, que otros han intentado apagar tu brillo o que te han hecho sentir invisible, este mensaje es para ti. Pero antes, quiero que reflexionemos juntos. ¿Por qué Dios permite que los humildes sean humillados antes de ser exaltados? ¿Por qué tantas personas de gran corazón enfrentan la envidia, el orgullo y la arrogancia de otros? ¿Será que Dios está preparando algo más grande para ti? En los próximos minutos te mostraré cómo Dios usa el desprecio de los arrogantes para glorificarte. Vamos a estudiar casos bíblicos en los que los hijos de Dios fueron humillados, perseguidos y despreciados, pero al final fueron levantados en gloria. Y hoy puede que sea tu turno de recibir esta promesa. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la frase «Dios me exaltará» como una declaración de fe. Esto no es solo un comentario, es un acto de compromiso con esta promesa divina. Además, al hacerlo, ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que están sufriendo en silencio y necesitan oír esta palabra de esperanza. Felicitaciones por ser parte de este canal y por ayudar a expandir la palabra de Dios. Quiero que sepas que este contenido es un apoyo espiritual para muchas personas que no tienen una iglesia cerca, y tu participación hace toda la diferencia. Antes de comenzar, te daré una razón poderosa para quedarte hasta el final. La penúltima enseñanza que compartiré hoy tiene la clave para que Dios te exalte de una manera que jamás imaginaste. Ahora sí, comencemos este estudio con el primer principio divino que cambiará tu vida. José, de esclavo a gobernante, la exaltación de Dios sobre los orgullosos. Lo largo de la historia, Dios ha demostrado que su manera de actuar es muy diferente a la lógica humana. Mientras el mundo valora la arrogancia, la soberbia y el ego-centered petuni, poder basado en la manipulación, Dios se deleita en levantar a los humildes y en humillar a los que se creen intocables. La historia de José es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios exalta a aquellos que han sido humillados. Desde su juventud, José fue víctima de la envidia y el desprecio. Sus propios hermanos, en lugar de amarlo y apoyarlo, lo vieron como una amenaza. José no hizo nada para provocar su odio, simplemente compartió los sueños que Dios le había dado, visiones en las que él sería puesto en una posición de honra y liderazgo. Pero en lugar de alegrarse por él, sus hermanos lo odiaron aún más. Aquí es donde vemos el patrón de las personas narcisistas, la incapacidad de tolerar el éxito, el potencial o la gracia que Dios ha depositado en alguien más. Los hermanos de José no podían soportar la idea de que él tuviera un propósito especial. Su reacción fue de orgullo, de manipulación y de desprecio. Decidieron deshacerse de él, creyendo que al hacerlo acabarían con su destino. José fue vendido como esclavo, arrancado de su hogar, traicionado por aquellos en quienes más confiaba.
De un momento a otro, pasó de ser el hijo amado de su padre a ser propiedad de extraños en una tierra desconocida. Parecía que todo estaba acabado para él. Su futuro, sus sueños, su identidad, todo había sido destruido. Pero lo que José no sabía es que Dios estaba orquestando cada detalle de su vida para llevarlo a un destino mucho más grande de lo que él podía imaginar. Dios permitió que José fuera humillado, pero no lo abandonó. En Egipto, a pesar de ser un esclavo, José prosperó porque la mano de Dios estaba con él. Fue puesto a cargo de la casa de Potifar, pero incluso allí la injusticia volvió a golpearlo. Falsamente acusado, fue lanzado a la cárcel, un lugar donde muchos habrían perdido toda esperanza. Pero José mantuvo su fe. Aunque había sido traicionado, humillado y olvidado por los hombres, él sabía que Dios no lo había olvidado. Lo que vino después fue la manifestación del poder de Dios para exaltar a los humildes. En un solo día, José pasó de estar en la cárcel a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Faraón lo llamó para interpretar un sueño, y al ver la sabiduría que había en él, lo colocó sobre toda la nación. Aquí es donde vemos la justicia de Dios manifestarse. Años después, los mismos hermanos que lo habían vendido como esclavo tuvieron que venir a Egipto buscando ayuda, sin saber que aquel poderoso gobernador al que estaban suplicando era el mismo hermano que habían despreciado. La exaltación de José no fue solo en secreto, fue delante de aquellos que lo habían humillado. Dios no solo restauró su vida, sino que permitió que los mismos que lo lastimaron vieran su gloria. Esto nos enseña algo profundo. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, ningún ataque, ninguna traición, ninguna manipulación puede detenerlo. A veces, Dios permite que las personas narcisistas nos humillen porque está preparando una exaltación que será mucho más grande de lo que imaginamos. Si hoy estás sufriendo bajo el desprecio de personas que buscan apagarte, recuerda la historia de José. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que cuando llegue el momento, serás levantado en lugares donde jamás pensaste estar. Las personas narcisistas pueden intentar destruirte, pueden intentar hundirte, pero si Dios está contigo, todo lo que ellos hagan se convertirá en el camino que te llevará a tu destino. Los mismos que hoy te humillan serán testigos de tu exaltación. Escribe en los comentarios: aunque me humillen, Dios me exaltará. Declara esta verdad sobre tu vida. No importa quién intente apagar tu luz, si Dios ha determinado tu exaltación, nada ni nadie podrá detenerlo. Y esto es solo el comienzo. En el siguiente bloque vamos a ver cómo Jesús mismo enfrentó a los soberbios y cómo Dios lo exaltó por encima de todos. Lo que descubrirás a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre. Jesús, la humillación del justo y la exaltación suprema en la historia de la humanidad. No hay mayor ejemplo de humillación y exaltación que la vida de Jesucristo. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús fue perseguido, rechazado y despreciado por los soberbios y orgullosos de su tiempo. A pesar de ser el Hijo de Dios, fue tratado como un blasfemo, como un impostor, como alguien indigno de honor. Pero Dios tenía un plan. Desde el principio, Jesús fue objeto del desprecio de los poderosos. Herodes, al enterarse de su nacimiento, intentó asesinarlo antes de que pudiera crecer. Los fariseos y saduceos, líderes religiosos llenos de orgullo y autosuficiencia, nunca aceptaron su autoridad. Se burlaron de él, lo calumniaron y constantemente intentaron desacreditarlo. Jesús vino a traer la verdad, a restaurar a los quebrantados, a darle esperanza a los humildes. Pero los arrogantes no podían soportar su luz. Su sola presencia revelaba la corrupción de sus corazones.
Al igual que las personas narcisistas de hoy, estos líderes religiosos no podían tolerar a alguien que desafiaba su falsa superioridad. Pero la humillación de Jesús no terminó ahí. Cuando fue arrestado, fue golpeado, escupido, ridiculizado y azotado. Los soldados romanos lo vistieron con una túnica de burla, colocaron una corona de espinas sobre su cabeza y se inclinaron ante él en un acto de burla cruel. El Rey del universo estaba siendo humillado ante los ojos del mundo. Y en la cruz, la máxima expresión de desprecio y sufrimiento, Jesús fue crucificado como un criminal común. Sus enemigos pensaron que lo habían vencido. Los que lo odiaban celebraron su caída. Creyeron que habían apagado su luz para siempre, pero no sabían que la historia aún no había terminado, porque 3 días después, Jesús resucitó. Dios lo exaltó sobre todos. Su resurrección fue la prueba definitiva de que la humillación del justo no es el final, sino el comienzo de su gloria. Dios permite la humillación antes de la exaltación. Jesús no solo fue restaurado, sino que fue glorificado de tal manera que su nombre es ahora el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:9-11 lo dice claramente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que le ocurrió a Jesús es un patrón que Dios sigue repitiendo con su pueblo. La humillación que enfrentas hoy es solo el preludio de tu exaltación mañana. Si alguna vez te han menospreciado, si alguna vez te han tratado como si no valieras nada, si personas narcisistas han intentado apagar tu valor con su orgullo y soberbia, recuerda que Jesús pasó por lo mismo y Dios lo levantó. Así como Dios exaltó a su Hijo después de su sufrimiento, también te exaltará a ti. No importa cuán grande sea la humillación, la gloria de Dios será aún mayor cuando llegue el momento de levantarte. La Biblia nos promete en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando Dios te exalte, lo hará de una manera que nadie podrá negar. Los mismos que te despreciaron verán la obra de Dios en tu vida y no tendrán otra opción que reconocer que fue Él quien te levantó. Si crees en esta promesa, deja un comentario diciendo: Dios me levantará en el tiempo perfecto. Pero aún hay algo más profundo que debes conocer. En el siguiente bloque hablaremos de cómo la historia de David nos muestra que Dios no solo exalta a los humildes, sino que humilla a los orgullosos. Y esto es algo que las personas narcisistas jamás ven venir. David y Saúl. Cuando Dios humilla a los orgullosos y exalta a los humildes a lo largo de la historia, Dios ha demostrado que la verdadera exaltación no proviene de los hombres, sino de Él. Aquellos que buscan elevarse a sí mismos con arrogancia, desprecio y manipulación, tarde o temprano caen. Mientras que los que permanecen fieles, aunque sean humillados, aunque sean despreciados, aunque sean perseguidos, serán levantados por la poderosa mano de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes en la Biblia sobre este principio es la historia de Saúl y David. Saúl, el orgulloso que perdió todo Saúl, fue el primer rey de Israel. Al principio parecía tenerlo todo. Fue elegido por Dios, tenía fuerza, liderazgo y la confianza del pueblo. Pero con el tiempo, su corazón se llenó de orgullo. En lugar de obedecer la voz de Dios, comenzó a actuar por su propia voluntad, creyéndose superior, invencible e independiente de la guía divina. El problema del orgullo es que siempre trae consecuencias.
Saúl pensó que podía hacer las cosas a su manera, ignoró los mandatos de Dios y se convirtió en un rey que actuaba más por ego que por obediencia. Dios le había dado una oportunidad, pero su desobediencia le costó el reino. En 1 Samuel 15:23, el profeta Samuel le dice a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios había decidido que su reino no duraría, porque él se había alejado de la humildad y la obediencia. Pero Dios ya tenía a alguien en mente, alguien que era todo lo opuesto a Saúl, un joven pastor llamado David. David, el humilde que Dios elevó David, era el menor de sus hermanos. A diferencia de Saúl, no tenía un título, no tenía poder, no tenía riqueza. Lo único que tenía era un corazón conforme al de Dios. Cuando Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al próximo rey, vio a los hermanos mayores de David y pensó que uno de ellos debía ser el escogido, porque parecían fuertes y dignos de la corona. Pero Dios le dijo algo impactante: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En Samuel 16:7. Dios no estaba buscando a alguien con apariencia de líder, sino a alguien con un corazón dispuesto a obedecerle. Dios valora la humildad mucho más que la posición, el estatus o la influencia. David fue ungido en secreto, y en 1200 en ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero, en lugar de subir inmediatamente al trono, Dios permitió que pasara por un proceso de humillación antes de ser exaltado. La envidia de Saúl. Cuando los orgullosos no soportan la luz de los escogidos, David comenzó a destacarse por su valentía y su fe. Cuando nadie en Israel se atrevía a enfrentar a Goliat, él lo hizo, confiando en Dios. Y cuando derrotó al gigante, el pueblo comenzó a reconocerlo. Las mujeres en Israel cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7. En ese momento, el corazón de Saúl se llenó de celos y odio. Él no soportó que alguien más recibiera más reconocimiento que él. Este es el mismo patrón que vemos en las personas narcisistas. No pueden tolerar el éxito de los demás, especialmente cuando ese éxito no es fruto de manipulación ni de orgullo, sino de la gracia de Dios. Desde ese día, Saúl intentó destruir a David. Lo persiguió, lo atacó, quiso matarlo. Pero en cada intento, Dios protegió a David. Aquí vemos una verdad fundamental. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, ninguna persona orgullosa o narcisista podrá detenerlo. Dios usa la paciencia como un arma contra los orgullosos. David tuvo muchas oportunidades de vengarse de Saúl. Hubo momentos en los que pudo haberlo matado, en los que pudo haber tomado el reino por la fuerza, pero no lo hizo. David entendió algo que muchas personas no comprenden. La exaltación que viene de Dios es mucho más poderosa que la que viene del hombre. David no necesitaba manipular, no necesitaba buscar justicia con sus propias manos, porque sabía que el tiempo de Dios es perfecto. En una ocasión, mientras Saúl dormía, David pudo haberlo matado fácilmente. Pero en lugar de hacerlo, solo cortó un pedazo de su manto y le mostró que tuvo la oportunidad de quitarle la vida, pero no lo hizo. David le dijo a Saúl: Jehová te juzgue, y él me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. 1 Samuel 24:12. David esperó en Dios, y con el tiempo Dios cumplió su promesa. Saúl cayó en batalla, su reinado terminó, y David fue finalmente coronado rey de Israel. La justicia de Dios. Los orgullosos caen,
Los humildes son levantados. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. Dios permite que los humildes pasen por procesos de prueba y humillación, pero en su tiempo los levanta en lugares de honra. David no solo fue exaltado, sino que Dios hizo con él un pacto eterno. De su linaje vino el Mesías, Jesucristo, el Rey de Reyes. Este es el principio divino. Los orgullosos pueden parecer fuertes por un tiempo, pero su caída es inevitable. Los humildes pueden ser despreciados y humillados, pero Dios mismo los levantará. La paciencia y la fidelidad son claves para ver la exaltación de Dios en tu vida. Si hoy sientes que personas narcisistas te han despreciado, que han intentado apagarte, que te han hecho sentir menos, recuerda la historia de David. Puede que hoy seas perseguido, puede que hoy seas humillado, pero si permaneces fiel, Dios te levantará a su tiempo y lo hará delante de aquellos que te despreciaron. Si crees en esta promesa, deja en los comentarios: Dios levantará a los humildes y humillará a los soberbios. Pero esto no termina aquí. En el siguiente bloque hablaremos de algo aún más profundo: cómo la paciencia y la fe son armas que Dios usa para que la humillación de hoy se convierta en la gloria de mañana. La paciencia y la fe, armas espirituales contra los narcisistas. Muchas veces, cuando enfrentamos personas narcisistas en nuestra vida, queremos ver justicia de inmediato. Queremos que Dios actúe rápidamente, que exponga su maldad y que haga justicia en nuestro favor. Pero Dios tiene una manera diferente de trabajar. Él usa la paciencia y la fe como herramientas para moldearnos y prepararnos para la exaltación. En la Biblia, vemos que aquellos que fueron exaltados primero pasaron por largos períodos de espera. Dios no solo quería llevarlos a un lugar de honra, sino que también quería prepararlos para sostener esa honra sin caer en el orgullo. La espera de David, un ejemplo de paciencia en medio de la humillación. Cuando David fue ungido por Samuel, era apenas un joven pastor. Recibió la promesa de que sería rey, pero no se le dio el trono de inmediato. Pasaron muchos años antes de que viera esa palabra cumplida. Durante ese tiempo, David tuvo que huir, esconderse en cuevas, depender de la misericordia de extraños y enfrentar la traición de personas cercanas. A pesar de todo esto, nunca dejó de confiar en Dios. Este es el primer principio clave. La paciencia es una prueba de confianza en Dios. Cuando confiamos en Dios, no necesitamos manipular ni forzar situaciones. No buscamos venganza, no intentamos apresurar el proceso. Sabemos que Dios está en control y que su tiempo es perfecto. David podría haber matado a Saúl y tomar el trono antes de tiempo, pero entendió que lo que viene de Dios no se obtiene por la fuerza ni con manipulación. En 1 Samuel 26:10, David dijo: «Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, Jehová me libre de extender mi mano contra el ungido de Jehová». David estaba diciendo: «No seré yo quien haga justicia, sino Dios». Y esa es la actitud que Dios busca en sus hijos. Cuando confiamos en Él, esperamos con fe, aunque el proceso sea difícil. José. Esperando en la prisión antes de la exaltación. Otro gran ejemplo de paciencia es la historia de José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, luego fue falsamente acusado y enviado a la prisión. Durante años, José tuvo que vivir en injusticia. En cada etapa de su vida parecía que las cosas iban de mal en peor, pero él no permitió que la amargura entrara en su corazón. José podría haber renunciado a su fe, podría haberse llenado de resentimiento, pero en lugar de eso, se mantuvo fiel. Y por su fidelidad, Dios lo levantó en el momento exacto. En un solo día,
pasó de ser prisionero a ser el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Aquí aprendemos el segundo principio clave. La espera nunca es pérdida cuando confiamos en Dios. Dios no está tardando. Él está moldeando tu carácter, preparándote para la bendición, asegurándose de que cuando llegue el momento estarás listo. Si hoy sientes que Dios está tardando en actuar en tu vida, recuerda esto. Dios nunca llega tarde. Si aún no has sido exaltado, es porque Dios está trabajando en algo más grande de lo que puedes imaginar. Jesús, la paciencia. Antes de la gloria, incluso. Jesús tuvo que esperar su momento de exaltación. Pasó 30 años en preparación antes de comenzar su ministerio. Durante esos años vivió como un hombre común, trabajó como carpintero, fue desconocido para el mundo. Cuando finalmente comenzó su ministerio, fue rechazado, criticado y perseguido. Y cuando llegó el momento de su mayor humillación en la cruz, no se defendió, no peleó, no buscó justicia inmediata. Jesús entendía que su sufrimiento era solo el preludio de su gloria. Sabía que Dios lo exaltaría en el tiempo correcto. Filipenses 2:8-9 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios exaltó a Jesús en el tiempo perfecto, y asimismo hará contigo. Dios está usando el tiempo a tu favor. Cuando enfrentamos a personas narcisistas, muchas veces queremos ver justicia rápidamente. Queremos verlos caer, queremos ver su orgullo desmoronarse, pero Dios nos llama a confiar en su tiempo. No es que Dios no esté viendo la injusticia, no es que haya olvidado tu dolor. Lo que sucede es que Dios tiene un propósito mayor para ti. Si Él permitiera que tu exaltación llegara demasiado pronto, podrías no estar listo para sostenerla. Él no solo quiere levantarte, quiere asegurarse de que cuando lo haga, nadie podrá derribarte. Él no solo quiere que tengas victoria, quiere que tu victoria sea eterna. Por eso, la espera no es un castigo, es una preparación. Si hoy sientes que Dios está tardando, si sientes que los orgullosos siguen ganando, si ves a los narcisistas seguir con su maldad sin recibir su justa recompensa, recuerda esto: Dios no olvida, Dios no se equivoca y Dios nunca falla. Su tiempo es perfecto, y cuando Él decida exaltarte, lo hará de una manera tan poderosa que nadie podrá negarlo. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo perfecto de Dios. No te vayas todavía. En el siguiente bloque veremos cómo la venganza de Dios contra los orgullosos es mucho más poderosa que cualquier justicia que podríamos buscar por nuestra cuenta. Cuando Dios actúa, los soberbios caen de una manera que nunca imaginaron. La justicia de Dios, como los soberbios caen y los humildes son exaltados en la vida. Es común ver a personas arrogantes, manipuladoras y llenas de orgullo parecer intocables. Muchas veces parece que los soberbios siempre salen victoriosos, que los manipuladores nunca enfrentan las consecuencias de sus actos y que los narcisistas continúan haciendo daño sin que nada les suceda. Pero la Biblia nos enseña una verdad inquebrantable. Dios humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. Aunque parezca que los que actúan con maldad tienen éxito, la justicia de Dios nunca falla. La historia ha demostrado una y otra vez que cuando Dios actúa, los soberbios caen de manera que jamás imaginaron. El orgullo siempre precede a la caída. La palabra de Dios nos advierte repetidamente que la soberbia no dura para siempre. Puede parecer que los orgullosos están en lo alto, pero su caída es solo cuestión de tiempo.
Proverbios 16:18 dice: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto significa que todo aquel que se exalta a sí mismo, tarde o temprano, será humillado. Los que construyen su poder sobre la manipulación y el engaño pueden parecer invencibles, pero su destrucción está garantizada por la justicia divina. La Biblia nos da muchos ejemplos de esto. Reyes poderosos, líderes arrogantes y hombres soberbios que desafiaron a Dios. Todos terminaron cayendo en desgracia. Veamos algunos ejemplos. El rey Nabucodonosor. La humillación de un hombre que se creía Dios. Nabucodonosor fue uno de los reyes más poderosos de la historia. Gobernó Babilonia con un dominio absoluto, conquistó naciones, levantó un imperio y se creyó intocable, pero su orgullo lo cegó. Llegó a pensar que todo lo que tenía era obra de su propio poder. Se atribuyó a sí mismo la gloria que solo pertenece a Dios. Un día, mientras contemplaba la grandeza de su reino, dijo en Daniel 4:30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En ese mismo instante, Dios lo humilló, perdió su reino, su cordura y fue expulsado de entre los hombres. Vivió como un animal en el campo, comiendo hierba y perdiendo toda su dignidad. Solo después de reconocer la soberanía de Dios, su reino le fue restaurado. La lección aquí es clara. Nadie puede desafiar a Dios y salir impune. Los que se creen superiores a los demás, los que manipulan, los que humillan a otros para engrandecerse, los que piensan que están por encima de la justicia divina, todos serán humillados en el tiempo perfecto de Dios. Faraón. Cuando el poder no puede resistir a Dios, otro ejemplo impactante es el faraón de Egipto en la época de Moisés. Este hombre gobernaba con total autoridad y se creía un dios. Pensó que podía desafiar a Dios y oprimir a su pueblo sin consecuencias. Cuando Moisés vino con la orden de Dios para liberar a los israelitas, Faraón se burló, se resistió con orgullo, endureció su corazón una y otra vez, creyendo que tenía el control absoluto. Pero Dios envió plagas sobre Egipto y humilló al rey más poderoso de la tierra en ese momento. Al final, Faraón perdió no solo su reino, sino su ejército, su poder y su hijo primogénito. Aquí aprendemos algo importante. Dios no solo exalta a los humildes, sino que aplasta el orgullo de aquellos que se oponen a su voluntad. Hamán. Cuando la maldad regresa contra el malvado uno, de los relatos más impactantes de la Biblia sobre la caída de los orgullosos, es la historia de Amán en el libro de Esther. Amán era un hombre poderoso en el reino de Persia. Era el segundo al mando después del rey Asuero y tenía todo el poder que un hombre podría desear. Pero tenía un problema. Su orgullo lo dominaba. Amán odiaba a Mardoqueo, un hombre judío que se negaba a inclinarse ante él. Se sintió ofendido por esta actitud y decidió destruir no solo a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. Diseñó un plan para exterminar a los judíos y construyó una horca para colgar a Mardoqueo. Pero Dios cambió la historia. En un giro inesperado, el mismo Hamán terminó colgado en la horca que había preparado para su enemigo. La maldad que él planeó se volvió contra él. Este es un principio divino. Las trampas que los orgullosos preparan para los justos terminan atrapándolos a ellos mismos. Dios ve todo y actúa en el momento perfecto. Si hoy sientes que personas soberbias han intentado destruirte, si has sido víctima de la envidia, la manipulación y la injusticia, recuerda estas historias. La soberbia siempre tiene un final trágico. Dios puede permitir que los orgullosos se eleven por un tiempo, pero cuando llega el momento, Él los derriba de una manera que jamás imaginaron. Mientras tanto, los que han sido humillados, los que
Han sido despreciados. Los que han confiado en Dios a pesar del sufrimiento serán levantados. La Biblia dice en Salmo 75, 6, 7, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A éste humilla y a aquel enaltece. Si hoy sientes que Dios está tardando en actuar contra los que te han hecho daño, no desesperes. Su justicia es segura. En su tiempo, los que te humillaron serán humillados. Los que te despreciaron serán avergonzados. Y los que te hicieron sufrir verán cómo Dios te exalta en lugares de honra. Si crees en esta palabra, escribe en los comentarios: Dios humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. Pero aún no hemos terminado. En el siguiente bloque hablaremos de cómo debes prepararte para la exaltación de Dios en tu vida y qué hacer mientras esperas el cumplimiento de sus promesas. Preparándote para la exaltación de Dios, ¿qué hacer mientras esperas su justicia, cuando enfrentamos la humillación, el desprecio y el ataque de personas narcisistas? Puede ser difícil esperar en Dios. A veces la injusticia parece demasiado grande y el tiempo de Dios parece demasiado lento. Nos preguntamos: ¿cuándo hará justicia Dios? ¿Cuándo me exaltará? ¿Cuánto tiempo más tengo que soportar esta prueba? Pero la palabra de Dios nos enseña que la espera no es tiempo perdido, sino tiempo de preparación. Dios no solo quiere exaltarte, sino que quiere que estés listo para la exaltación. Quiere asegurarse de que cuando te levante, no caigas en el mismo orgullo que destruyó a aquellos que te humillaron. Por eso, hay cosas que debemos hacer mientras esperamos el tiempo perfecto de Dios. Mantén la humildad, incluso en la prueba 1. De los mayores errores que podemos cometer mientras esperamos la exaltación de Dios es permitir que la amargura entre en nuestro corazón. Cuando somos humillados y despreciados, el orgullo puede disfrazarse de deseos de venganza. Podemos empezar a pensar: cuando Dios me exalte, demostraré que todos estaban equivocados. Haré que los que me humillaron se arrepientan. Pero Dios no exalta a los que tienen un corazón contaminado con orgullo o venganza. David esperó años para ser rey, pero nunca dejó que la amargura lo dominara. Aun cuando Saúl intentó matarlo repetidamente, David no buscó vengarse. Siguió honrando a Saúl hasta el final. En una ocasión, cuando Saúl estaba vulnerable y David tuvo la oportunidad de matarlo, sus hombres le dijeron: «Este es el día en que Jehová te dice: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». 1 Samuel 24:4. Pero en lugar de tomar justicia con sus propias manos, David respondió: «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él». 1 Samuel 24:6. David entendió algo que muchos no comprenden: la venganza no le pertenece al hombre, sino a Dios. Si queremos ser exaltados por Dios, debemos mantenernos humildes, aun cuando somos humillados. Confía en que Dios no ha olvidado tu sufrimiento. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que Dios ha olvidado nuestra aflicción. Cuando los narcisistas nos humillan y Dios no actúa de inmediato, podemos empezar a pensar que tal vez Dios no está viendo, pero Dios lo ve todo. Éxodo 3:7 dice: «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias». Dios no es indiferente a tu dolor, no ha ignorado lo que te han hecho. Si parece que está tardando en actuar, es porque está preparando algo mayor de lo que puedes imaginar. La espera no es un castigo, sino una oportunidad para desarrollar fe, paciencia y confianza en Dios. Salmo 37:7 nos dice: «Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
Aunque hoy parezca que los orgullosos siguen ganando, su victoria es temporal. La exaltación de los humildes es eterna. 3. Sigue siendo fiel en lo poco antes de que Dios te exalte. Quiere ver cómo administras lo que tienes ahora. Muchos quieren ser promovidos, pero no están siendo fieles en lo poco. Jesús dijo en Mateo 25:21, «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Si estás pasando por una temporada de prueba, en lugar de quejarte, pregúntate, ¿estoy siendo fiel en lo que Dios me ha dado ahora? Si hoy estás en un lugar pequeño, trabaja con excelencia. Si hoy estás en una posición humilde, sirve con gozo. Si hoy no ves los frutos que esperas, sigue sembrando. Dios te está observando y cuando llegue el momento, Él mismo te promoverá. No busques la exaltación por tus propios medios. Uno de los mayores errores que podemos cometer es tratar de forzar nuestra exaltación. El mundo nos dice que debemos promovernos, buscar oportunidades, abrir puertas a toda costa. Pero en el reino de Dios las cosas funcionan diferente. Si intentamos exaltarnos a nosotros mismos, terminaremos cayendo. Jesús nos dio este principio en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No necesitas manipular, no necesitas luchar para probarle algo a los demás, solo necesitas confiar en que Dios te exaltará en el momento perfecto. 5. Permanece en la oración y en la palabra la espera. Puede ser un tiempo peligroso si no estamos conectados con Dios. Cuando no vemos resultados inmediatos, es fácil desanimarnos, perder la fe o incluso tomar decisiones equivocadas. Por eso, necesitamos la fortaleza que solo viene de la oración y la palabra de Dios. Isaías 40:31 dice, «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Si sientes que estás perdiendo fuerzas, no te alejes de la oración. Si sientes que la espera es difícil, no descuides la palabra. Dios usará esos momentos para fortalecer tu fe y prepararte para lo que viene. La exaltación de Dios es segura y eterna. Cuando Dios te exalte, lo hará de una manera que nadie podrá negar. Los que te humillaron tendrán que ver la gloria de Dios en tu vida. Los que intentaron destruirte serán testigos de cómo Dios te levanta. Salmo 23:5 dice, «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Esto significa que Dios no solo te bendecirá, sino que lo hará delante de aquellos que quisieron verte caer. Pero debes estar listo. La exaltación de Dios requiere un corazón limpio, fe inquebrantable y paciencia en su proceso. Si hoy estás esperando la justicia de Dios, recuerda estas verdades. Dios no se ha olvidado de ti. Tu prueba es solo una preparación para algo mayor. No busques venganza. Deja que Dios haga justicia. Sigue siendo fiel donde estás. Ora y permanece firme en la palabra. Y cuando Dios decida exaltarte, nadie podrá detenerlo. Si crees en esta promesa, escribe en los comentarios, «Espero en el tiempo perfecto de Dios». Pero aún hay algo más. En el siguiente bloque veremos cómo reconocer el momento en el que Dios está a punto de exaltarte y cómo actuar cuando esa puerta se abra. Señales de que Dios está a punto de exaltarte y cómo actuar. Cuando la oportunidad llega, Dios tiene un tiempo exacto para exaltar a los que han sido humillados. No es cuando nosotros queremos ni cuando nos parece más conveniente, sino cuando Él sabe que estamos listos. Muchas veces, las personas pierden la bendición porque no reconocen el momento en el que Dios abre la puerta para su exaltación. No están preparados, dudan o incluso dejan pasar la oportunidad por temor.
Hoy quiero revelarte las señales bíblicas que indican que Dios está a punto de exaltarte y cómo debes actuar cuando ese momento llegue. 1. Todo parece empeorar. Antes de la exaltación, antes de que Dios exalte a alguien, es común que la prueba se intensifique. Parece ilógico, pero es un patrón divino. Antes de que José fuera promovido a gobernador de Egipto, fue enviado a la cárcel injustamente. Antes de que David se convirtiera en rey, Saúl lo persiguió con más furia. Antes de que Jesús resucitara, pasó por el dolor y la humillación de la cruz. Cuando la batalla se vuelve más intensa, es porque la bendición está cerca. Muchas veces, cuando estamos más cerca de la exaltación, el enemigo ataca con más fuerza. Quiere que renunciemos, que dudemos, que nos rindamos justo antes del milagro. Pero si en este momento sientes que todo está peor, si parece que las puertas se han cerrado y que la injusticia ha aumentado, no te desesperes. Dios está a punto de hacer algo grande. 2. Dios te está probando en pequeñas oportunidades. Antes de que Dios abra una gran puerta, primero prueba tu fidelidad con oportunidades más pequeñas. David fue fiel como pastor antes de ser rey. José fue fiel como esclavo antes de ser gobernador. Moisés fue fiel en el desierto antes de ser el libertador de Israel. Dios nunca promueve a alguien que no ha sido probado. Si no eres fiel en lo poco, no podrás sostenerlo mucho. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si hoy sientes que Dios te está dando pequeñas oportunidades, tómalo como una señal. Si te están dando más responsabilidad en tu trabajo, aunque parezca insignificante, es una prueba. Si te han confiado algo pequeño en la iglesia o en tu familia, es una prueba. Si Dios está poniendo a prueba tu carácter con situaciones difíciles, es porque quiere ver si estás listo para la exaltación. No menosprecies los pequeños comienzos. Dios usa lo pequeño para preparar lo grande. Sientes una insatisfacción profunda con tu situación actual. Cuando Dios está a punto de promoverte, Él comienza a poner en tu corazón una inquietud. De repente, las cosas que antes te satisfacían ya no lo hacen. Empiezas a sentir que estás destinado para más. Sientes un deseo intenso de crecimiento. Lo que antes te parecía cómodo, ahora te parece insuficiente. Este es el Espíritu Santo empujándote hacia tu próxima temporada. No es un capricho, es una señal de que Dios está a punto de moverte. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Cuando sienten la insatisfacción, se conforman o temen dar el siguiente paso. Dios no quiere que te conformes con menos de lo que Él ha preparado para ti. Filipenses 3:13-14 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si sientes que algo dentro de ti te está diciendo que Dios tiene más para ti, es porque la exaltación está cerca. No ignores esta señal. Dios está cerrando. Algunas puertas, a veces, pensamos que cuando Dios nos va a exaltar, todo se alineará perfectamente. Pero en muchos casos, antes de abrir la puerta correcta, Dios cierra otras puertas. ¿Por qué? Porque si dejamos que el miedo nos controle, nos quedaremos donde estamos, en lugar de avanzar hacia la bendición. José tuvo que perder su hogar y su familia para llegar a Egipto. Moisés tuvo que ser expulsado del palacio de Egipto antes de encontrar su llamado. Pablo tuvo que perder su antigua posición como fariseo para convertirse en el apóstol de los gentiles. Si últimamente algunas puertas se han cerrado en tu vida, si has perdido oportunidades que parecían buenas, no te desanimes. Dios está quitando lo que no te conviene para darte lo que realmente necesitas. Proverbios 3:5-6
nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 5. Dios está enviando confirmaciones. Cuando Dios está a punto de exaltarte, empieza a enviarte confirmaciones. Tal vez personas te han dicho que ven algo especial en ti. Tal vez has escuchado una predicación o leído un versículo que parece hablar directamente a tu situación. Tal vez has tenido sueños o pensamientos repetitivos sobre tu futuro. Dios habla de muchas maneras. Cuando está a punto de abrir una puerta, lo confirma de múltiples formas para que estés seguro de que es su voluntad. Si has estado recibiendo confirmaciones de diferentes fuentes, es una señal de que Dios está preparando algo. Escucha atentamente. Dios te está guiando. ¿Cómo actuar? Cuando la exaltación llega, cuando Dios abre la puerta de tu promoción, debes estar listo para actuar. No dudes ni tengas miedo. Muchas personas pierden su bendición porque dudan demasiado. Si Dios abre la puerta, es porque estás listo. Mantén la humildad. La exaltación no es una oportunidad para demostrarle a los demás que estabas en lo cierto. Recuerda que el propósito de Dios no es solo elevarte, sino usar tu vida para glorificarlo. No olvides a Dios. Muchos oran por una promoción, pero cuando la reciben se alejan de Dios. Asegúrate de que tu exaltación te acerque más a Dios y no al orgullo. Da gracias y testifica. Cuando Dios te levante, testifica su fidelidad. Usa tu nueva posición para ayudar a otros y expandir el reino de Dios. Dios está a punto de promoverte. Si has estado sintiendo estas señales en tu vida, si todo parece estar intensificándose, si Dios ha estado cerrando puertas y enviándote confirmaciones, prepárate. La exaltación está cerca. Dios nunca falla. Y cuando llegue el momento, te levantará de una manera que sorprenderá a todos. Si crees en esta promesa, escribe en los comentarios: estoy listo para la exaltación de Dios. Pero aún hay más. En el siguiente bloque hablaremos de cómo sostener la exaltación de Dios para que nunca pierdas lo que Él te da. ¿Cómo sostener la exaltación de Dios y no perder lo que Él te da? Cuando Dios exalta a alguien, lo hace con un propósito eterno. No se trata solo de elevar a una persona a un lugar de honra, sino de que esa persona use su exaltación para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Sin embargo, la historia bíblica y la vida real nos muestran que muchos han sido exaltados por Dios, pero luego perdieron su bendición por descuido, orgullo o falta de obediencia. Dios no solo quiere levantarte, quiere que te mantengas firme en la bendición. Hoy quiero revelarte los principios bíblicos que te ayudarán a sostener la exaltación de Dios en tu vida y a nunca perder lo que Él te da. Nunca olvides. ¿Quién te exaltó? Uno de los mayores errores que cometieron muchas personas en la Biblia fue olvidar que fue Dios quien las levantó. Cuando Dios exalta a alguien, es fácil caer en la tentación del orgullo. El peligro no es solo recibir la exaltación, sino permitir que la exaltación cambie nuestro corazón. El rey Saúl es el ejemplo perfecto de alguien que fue exaltado por Dios, pero que perdió todo porque permitió que el orgullo lo destruyera. Cuando Saúl fue elegido, era un hombre humilde. No se sentía digno de ser rey, pero con el tiempo el poder lo corrompió. Se volvió arrogante, desobedeció a Dios y quiso hacer las cosas a su manera. El resultado: Dios lo rechazó y lo reemplazó por David. Nunca olvides que la exaltación no es por tu propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Deuteronomio 8:18 dice: Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Siempre recuerda, sin Dios no puedes sostener lo que Él te da. 2.
Permanece en la humildad. Dios puede darte una gran exaltación, pero si permites que la soberbia entre en tu corazón, estarás cavando tu propia caída. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad no solo es lo que nos lleva a la exaltación, es lo que nos mantiene en ella. David siguió siendo un adorador aun cuando fue rey. José, aunque fue gobernador de Egipto, nunca olvidó su pasado ni dejó de servir con fidelidad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad. Si quieres sostener la bendición de Dios, debes mantener un corazón humilde. No permitas que el éxito te haga olvidar quién eres y de dónde Dios te sacó. Obedece a Dios en todo momento. La obediencia es la clave para que la bendición de Dios permanezca en tu vida. Dios no solo quiere exaltarte, quiere que camines en obediencia para que la exaltación no te destruya. Muchos han perdido su lugar de honra porque desobedecieron a Dios después de recibir su bendición. Uno de los ejemplos más trágicos es el rey Salomón. Dios le dio sabiduría, riqueza y poder como a ningún otro rey. Pero cuando se alejó de Dios y empezó a adorar ídolos, su reino se derrumbó. Nunca creas que eres tan fuerte como para no necesitar la obediencia a Dios. La misma obediencia que te llevó a la exaltación es la que te sostendrá en ella. Primera Samuel 15:22 dice: Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si quieres sostener la exaltación de Dios en tu vida, permanece en obediencia. No te desvíes de tu propósito, Dios. No exalta a las personas solo para que disfruten del éxito, sino para que cumplan una misión. Cuando Dios te levanta, lo hace con un propósito. Si pierdes de vista ese propósito, estarás en peligro de perder la bendición. José, cuando fue exaltado en Egipto, nunca perdió de vista su misión. Sabía que Dios lo había puesto en esa posición para salvar a su pueblo. Nunca usó su poder para vengarse de sus hermanos, sino para restaurar su familia. Cuando Dios te exalte, pregúntate siempre, ¿para qué me ha puesto Dios aquí? Proverbios 19:21 dice: Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Si te mantienes enfocado en el propósito de Dios, tu exaltación permanecerá firme. 5. Mantén una vida de oración y dependencia de Dios. El error de muchos es que cuando están en crisis buscan a Dios, pero cuando son exaltados se alejan de Él. Esto es peligroso, porque sin Dios nada puede sostenerse. Jesús nos advirtió en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Si Dios te dio un negocio, ora cada día para que su presencia lo guíe. Si Dios te dio un ministerio, nunca dejes de buscarlo en oración. Si Dios te dio una promoción, sigue dependiendo de Él como cuando no tenías nada. No permitas que la bendición de Dios se convierta en la razón por la que dejas de buscarlo. La exaltación sin oración es peligrosa. Si quieres sostener lo que Dios te ha dado, mantén una vida de intimidad con Él. 6. Comparte y bendice a otros. Dios no nos exalta solo para nuestro beneficio, nos exalta para que seamos de bendición a otros. Abraham fue bendecido por Dios, pero su bendición no era solo para él. Dios le dijo en Génesis 12:2, «Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Si Dios te ha exaltado, úsalo para bendecir a otros. Si Dios te ha dado riquezas, ayuda a los necesitados. Si Dios te ha dado sabiduría, enséñale a otros. Si Dios te ha dado influencia, úsala para extender su reino. La mejor manera de sostener la exaltación de Dios es usándola para su gloria. Conclusión: Dios quiere que sostengas su exaltación. Dios quiere levantarte, pero más que eso, quiere que permanezcas firme en lo que Él te ha dado.
Si sigues estos principios, la bendición de Dios en tu vida no será temporal, sino eterna. Recuerda estos 6 principios. Nunca olvides que fue Dios quien te exaltó. Permanece en la humildad, obedece a Dios en todo momento. No te desvíes de tu propósito. Mantén una vida de oración y dependencia de Dios. Comparte y bendice a otros con lo que Dios te ha dado. Si sigues estos principios, nadie podrá arrebatarte lo que Dios te ha dado. Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a sostener tu bendición. Pero antes de terminar, en el siguiente bloque hablaremos de algo clave: cómo enfrentar la envidia y los ataques cuando Dios te exalta. ¿Cómo enfrentar la envidia y los ataques? Cuando Dios te exalta, no solo recibirás honra y bendición, también atraerás la envidia y la oposición de personas que no soportan ver la gracia de Dios en tu vida. Muchos no estarán felices con tu promoción. Habrá quienes intentarán desacreditarte. Otros hablarán mal de ti. Algunos harán lo posible para verte caer. Esto es normal y es parte del proceso de exaltación de Dios. Desde la Biblia hasta la actualidad, cada persona que Dios ha levantado ha tenido que enfrentar la envidia, la traición y los ataques de aquellos que no soportan su éxito. Pero la buena noticia es que Dios ya te ha dado las estrategias para enfrentar estos ataques sin caer en la trampa del enemigo. Hoy aprenderás cómo mantenerte firme cuando los envidiosos y los narcisistas intenten destruirte. La envidia es una reacción a la gracia de Dios. En tu vida la envidia no aparece cuando fracasas, sino cuando prosperas. José fue traicionado por sus hermanos después de recibir sus sueños de grandeza. David fue perseguido por Saúl después de su victoria sobre Goliat. Jesús fue entregado por envidia porque su ministerio era poderoso. La envidia es peligrosa porque nace del resentimiento de quienes sienten que tu éxito les recuerda su propio fracaso. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia destruye a quien la siente, no a quien la recibe. Si estás siendo atacado por personas envidiosas, no te preocupes. Eso es solo una señal de que Dios está haciendo algo grande en tu vida. 2. No respondas con la misma actitud. El mayor error que puedes cometer cuando enfrentas la envidia es caer en la provocación. Las personas narcisistas y envidiosas quieren verte reaccionar. Quieren que pelees. Quieren que te defiendas con orgullo. Quieren que te rebajes a su nivel. No caigas en esa trampa. David pudo haberse vengado de Saúl muchas veces, pero nunca lo hizo. Entendió que la batalla no era suya, sino de Dios. Jesús nos dio un principio poderoso en Mateo 5:44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no significa que debas permitir abusos o injusticias. Significa que no puedes dejar que el veneno de la envidia entre en tu corazón. Cuando los envidiosos hablen mal de ti, sigue adelante. Cuando te ataquen, ora por ellos y sigue creciendo. Cuando intenten hacerte caer, confía en que Dios es tu defensor. Dios defenderá tu reputación. Muchas personas caen en la trampa de tratar de justificar y defenderse cuando los atacan. Pero la Biblia nos dice que Dios es quien pelea nuestras batallas. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. José no se defendió cuando sus hermanos lo vendieron. Dios lo defendió y lo puso en un lugar más alto. David no se defendió de los ataques de Saúl. Dios lo defendió y lo hizo rey. Jesús no se defendió ante sus acusadores. Dios lo defendió y lo exaltó por encima de todo nombre. Cuando Dios te exalta, no necesitas defenderte.
Solo necesitas confiar en que Él es tu justicia. La envidia y la persecución son señales de tu exaltación, Jesús. Nos advirtió que cuando caminamos en el propósito de Dios, enfrentaremos oposición. Mateo 5, 11, 12 dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si están hablando mal de ti, si te están atacando, si están intentando desacreditarte, alégrate. Esa es la prueba de que Dios te está exaltando. La envidia de los demás es solo la confirmación de que estás en el camino correcto. 5. Mantente enfocado en tu propósito. Uno de los mayores peligros de la envidia y los ataques es que pueden distraerte de tu llamado. Muchas personas, cuando son atacadas, gastan toda su energía en defenderse, en responder críticas y en demostrar que están en lo correcto. Pero mientras te enfocas en responder a tus enemigos, te alejas del propósito que Dios tiene para ti. Jesús nunca perdió el tiempo respondiendo a sus críticos. Él estaba enfocado en su misión. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, sus enemigos trataron de detenerlo con mentiras y amenazas. Pero Nehemías respondió en Nehemías 6:3: Estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar. Si Dios te ha dado un propósito, no te distraigas con los ataques de quienes no soportan verte prosperar. Sigue adelante, mantente firme. Dios se encargará de tus enemigos. 6. La caída de los envidiosos es inevitable. Las personas narcisistas y envidiosas pueden parecer fuertes hoy, pero su caída es solo cuestión de tiempo. Gálatas 6:7 dice: No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amán, en el libro de Esther, pasó su vida tratando de destruir a Mardoqueo, pero terminó colgado en la misma horca que él había preparado. Saúl pasó años intentando destruir a David, pero murió en batalla y David tomó su lugar. Los fariseos se burlaron de Jesús y pensaron que lo habían vencido, pero Dios lo resucitó y su nombre es ahora el más glorioso. No te preocupes por los que te atacan, su propia maldad será su destrucción. Salmo 37, 1, 2 dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. La envidia de los demás no puede detener el plan de Dios en tu vida. Conclusión. La mejor respuesta a la envidia es seguir creciendo cuando Dios te exalta. No te preocupes por los ataques. La envidia es solo una confirmación de que estás avanzando. No pelees con los envidiosos, no pierdas el tiempo defendiéndote, no dejes que sus palabras te detengan. Sigue creciendo, sigue avanzando, sigue confiando en Dios. Si Dios te ha exaltado, nadie podrá quitarte lo que Él te ha dado. Escribe en los comentarios: Dios es mi defensor y mi exaltación viene de Él. Pero aún hay más. En el siguiente bloque hablaremos de cómo convertir los ataques en una plataforma para una mayor bendición. Cómo convertir los ataques en una plataforma para una mayor bendición. Dios tiene la capacidad de tomar lo que parecía un ataque en tu contra y convertirlo en un escalón hacia una bendición aún mayor. Las personas que te han intentado humillar, los que te han despreciado, los que han tratado de apagar tu luz sin saberlo, pueden estar contribuyendo a tu exaltación. Dios es un especialista en transformar las trampas del enemigo en oportunidades para promover a sus hijos. Si estás enfrentando ataques en este momento, no los veas como un obstáculo. Míralos como la confirmación de que Dios está preparando algo más grande para ti. Hoy aprenderás cómo usar los ataques, la envidia y la oposición como una plataforma para tu mayor bendición.
Los ataques del enemigo solo te llevan más cerca de tu destino. En la Biblia vemos que muchas veces los ataques no son un obstáculo, sino un empuje hacia la voluntad de Dios. José no habría llegado a Egipto si sus hermanos no lo hubieran vendido como esclavo. David no habría sido reconocido si Goliat no hubiese aparecido. Jesús no habría vencido la muerte si no hubiese sido crucificado. Los enemigos de José pensaron que lo estaban destruyendo, pero solo lo estaban llevando al lugar donde Dios lo exaltaría. Los fariseos pensaron que estaban acabando con Jesús, pero su ataque solo cumplió el plan de salvación de Dios. Cuando los ataques llegan, no preguntes, ¿por qué Dios permite esto? En lugar de eso, pregúntate, ¿cómo está Dios usando esto para llevarme al siguiente nivel? Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que el enemigo ha usado contra ti, Dios lo usará a tu favor. Usa la oposición como motivación para crecer. Mas, cuando enfrentas oposición, tienes dos opciones: lamentarte y desanimarte, usarla como combustible para crecer aún más. José pudo haberse quedado en la cárcel lamentándose por la injusticia. David pudo haberse quedado escondido en cuevas, huyendo de Saúl, sin luchar por su destino. Jesús pudo haber evitado la cruz por miedo al sufrimiento, pero ellos entendieron que la clave no es evitar la oposición, sino crecer a pesar de ella. Cada ataque que enfrentes es una oportunidad para demostrar que nada puede detenerte. Cada injusticia que enfrentes es una prueba de que Dios está trabajando algo más grande. Isaías 54:17 declara, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Si Dios está contigo, no importa cuántos se levanten en tu contra. Permanece en excelencia, aún en medio de la prueba. Uno de los mayores secretos para convertir los ataques en una plataforma para tu exaltación es mantenerte en excelencia, sin importar lo que enfrentes. José fue vendido como esclavo, pero aún en la casa de Potifar trabajó con excelencia. Fue encarcelado injustamente, pero aún en la prisión fue tan fiel que terminó administrando la cárcel. Su actitud no cambió por sus circunstancias y, por eso, cuando llegó el momento de su exaltación, Dios lo levantó en grande. Tu excelencia en la prueba es la clave para tu promoción. Colosenses 3:23 nos dice, «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No trabajes con excelencia solo cuando todo está bien. Trabaja con excelencia, incluso cuando enfrentas injusticia, porque Dios está viendo y Él es quien te exaltará». 4. No te quejes. Usa tu historia como testimonio. Muchas personas, cuando enfrentan ataques, pasan el tiempo quejándose, preguntándose por qué Dios permite que sufran. Pero los que realmente avanzan son aquellos que convierten su prueba en un testimonio de la fidelidad de Dios. Jesús no vio su sufrimiento en la cruz como una derrota, sino como una victoria en el plan de Dios. José no usó su historia para vivir resentido, sino para mostrar que Dios lo había sostenido. Cuando enfrentes ataques, no los uses como excusa para quejarte, sino como una oportunidad para demostrar la gloria de Dios en tu vida. Salmo 43 dice, «Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová». Tu historia puede ser lo que otros necesitan escuchar para fortalecer su fe. Dios hará que los que te atacaron vean tu exaltación. Una de las promesas más poderosas de Dios es que no solo te exaltará, sino que lo hará delante de aquellos que intentaron destruirte.
Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto significa que los mismos que se burlaron de ti verán cómo Dios te levanta. Los mismos hermanos de José que lo vendieron tuvieron que venir a él para pedir ayuda. Los mismos fariseos que crucificaron a Jesús vieron cómo su mensaje cambió el mundo. Las mismas personas que intentaron humillar a David lo vieron coronarse como rey. Dios no solo te exaltará, sino que lo hará de manera que todos sepan que fue Él quien lo hizo. 6. Perdona y no guardes. Rencor cuando Dios te exalte. Lo peor que puedes hacer es guardar resentimiento contra aquellos que te atacaron. Dios quiere que tu corazón esté limpio, sin amargura ni deseos de venganza. José pudo haber matado a sus hermanos cuando tuvo poder, pero los perdonó y los bendijo. Jesús pudo haber destruido a quienes lo crucificaron, pero oró por ellos. David pudo haber matado a Saúl, pero esperó que Dios hiciera justicia. Romanos 12:19 nos dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja la justicia en manos de Dios. No busques venganza, busca ser un instrumento de bendición. Conclusión, tus ataques son una plataforma para algo más grande. Si hoy enfrentas oposición, envidia o ataques, no te desesperes. Dios está usando todo eso para llevarte a una mayor exaltación. Los ataques te acercan a tu destino. Usa la oposición como motivación para crecer. Mantente en excelencia sin importar la prueba. Convierte tu historia en un testimonio. Dios hará que los que te atacaron vean tu exaltación. Perdona y deja la justicia en manos de Dios. Nada de lo que estás enfrentando es en vano. Dios está preparando algo más grande de lo que imaginas. Escribe en los comentarios, mis ataques son la señal de mi exaltación. Pero aún hay más. En el siguiente bloque hablaremos de cómo mantenerte firme cuando Dios ya te ha exaltado, para que nunca pierdas la bendición que Él te ha dado. Cómo mantenerse firme cuando Dios ya te ha exaltado. Claves para no perder su bendición. Dios te exaltará. Dios te levantará. Dios te pondrá en lugares de honra. Pero hay algo que debes entender. La exaltación de Dios es una responsabilidad, no solo un privilegio. Muchos han sido exaltados, pero después de alcanzar el éxito, perdieron la bendición por descuido, orgullo o falta de obediencia. Dios no quiere solo levantarte, quiere que permanezcas firme en lo que Él te ha dado. Hoy aprenderás las claves para sostener la exaltación de Dios en tu vida y nunca perder lo que Él te entrega. 1. Nunca olvides. Quien te levantó. Uno de los mayores peligros de la exaltación es olvidar que fue Dios quien la concedió. Cuando todo va bien, cuando las puertas se abren, cuando el éxito llega, es fácil pensar que fue por nuestra propia fuerza, talento o inteligencia. Pero todo lo que tienes viene de Dios. Moisés advirtió al pueblo de Israel sobre este peligro en Deuteronomio 8:17-18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Saúl olvidó quién lo había puesto en el trono, y Dios lo desechó. Salomón olvidó la fuente de su sabiduría, y su reino fue dividido. Nabucodonosor se creyó dueño de su éxito, y Dios lo humilló hasta que reconoció su error. Nunca olvides que sin Dios, nada de lo que tienes es posible. La misma mano que te levantó es la única que puede sostenerte. Permanece en humildad. La humildad no es solo el camino hacia la exaltación, es la clave para sostenerla. El problema de muchos es que, cuando Dios los exalta, comienzan a mirar a los demás por encima del hombro. Se olvidan de que alguna vez fueron pequeños, se olvidan de que alguna vez dependieron completamente de Dios. Jesús
nos dejó un principio claro en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si quieres mantenerte en la bendición de Dios, no te creas más que los demás. Sigue sirviendo con humildad. Recuerda de dónde Dios te sacó. Cuanto más Dios te exalte, más humilde debes ser. 3. No te alejes de la obediencia a Dios. La obediencia es la base de toda bendición. Dios no solo nos bendice porque nos ama, nos bendice cuando caminamos en obediencia. La Biblia es clara en Deuteronomio 28, 1-2. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. La obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae caída. El mayor error de Saúl no fue solo su orgullo, fue su desobediencia. Dios le dio instrucciones claras, pero él decidió hacer las cosas a su manera, y por eso perdió su trono. Si quieres sostener la exaltación de Dios en tu vida, nunca dejes de obedecerlo. No te confíes en la bendición y descuides tu relación con Dios. Muchas personas, cuando están en necesidad, buscan a Dios con todo su corazón. Oran con fervor, ayunan con pasión, dependen completamente de la dirección de Dios. Pero cuando la bendición llega, se enfrían espiritualmente, dejan de orar como antes, dejan de depender de Dios, empiezan a confiar en sus propios recursos. Jesús nos advirtió sobre esto en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. No permitas que la bendición te aleje de Dios. La misma fe y pasión que tenías cuando estabas en necesidad, manténla cuando estés en la abundancia. Sé un administrador fiel de lo que Dios te da. Dios no nos da bendiciones para que las malgastemos, sino para que las administremos sabiamente. Jesús nos enseñó en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si Dios te da riquezas, úsala con sabiduría. Si Dios te da influencia, úsala para expandir su reino. Si Dios te da un negocio, adminístralo con integridad. Si Dios te da un ministerio, nunca lo uses para exaltarte a ti mismo. La exaltación de Dios no es para tu gloria, sino para su propósito. 6. No te aísles. Rodéate de personas que te ayuden a crecer. Uno de los mayores peligros del éxito es el aislamiento. Muchas personas, cuando son exaltadas, dejan de rodearse de personas que los ayuden a mantenerse firmes. Empiezan a rodearse solo de personas que los halagan, que no los corrigen, que no los confrontan cuando están equivocados. Pero todos necesitamos rendir cuentas. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si quieres sostener la bendición de Dios en tu vida, rodéate de personas que te ayuden a crecer espiritualmente. No tengas miedo de recibir corrección. Permite que otros te aconsejen con sabiduría. El orgullo aísla, pero la humildad busca consejo. Set. Usa tu exaltación para bendecir a otros. Dios nunca te exaltará solo para que disfrutes del éxito en privado. Él te exaltará para que seas de bendición para otros. Génesis 12:2 dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Si Dios te da riquezas, ayuda a los necesitados. Si Dios te da sabiduría, enséñala a otros. Si Dios te da influencia, úsala para transformar vidas. Cuanto más das, más Dios te confiará. Conclusión. La clave para mantenerse en la exaltación de Dios. Dios no solo quiere levantarte, quiere que permanezcas firme en su bendición.
Recuerda estas claves. Nunca olvides quién te levantó. Permanece en humildad. No te alejes de la obediencia. No descuides tu relación con Dios. Administra fielmente lo que Dios te da. Rodéate de personas que te ayuden a crecer. Usa tu exaltación para bendecir a otros. Si sigues estos principios, Dios no solo te exaltará, sino que te mantendrá firme en su bendición por generaciones. Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a mantenerme firme en tu bendición, pero aún hay algo más. En el siguiente bloque hablaremos de cómo multiplicar la bendición de Dios en tu vida y llevarla a nuevas dimensiones. Cómo multiplicar la bendición de Dios en tu vida y llevarla a nuevas dimensiones. Dios no solo quiere exaltarte y sostenerte en su bendición, Él quiere multiplicarla en tu vida. El propósito de Dios nunca es que te estanques en una sola temporada de éxito. Su deseo es que sigas creciendo, expandiéndote y alcanzando nuevas dimensiones de gloria. Pero la multiplicación no ocurre por casualidad. La Biblia nos enseña que Dios bendice abundantemente a aquellos que siguen ciertos principios. Hoy aprenderás cómo multiplicar la bendición de Dios en tu vida y cómo caminar en niveles aún mayores de prosperidad, influencia y gracia divina. 1. Sé fructífero. No te conformes con lo que ya lograste. Dios nunca bendice la pasividad. Él nos llama a ser fructíferos en todo lo que hacemos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, la primera instrucción que les dio fue: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Dios no dijo: siéntense y disfruten del jardín. Les dijo que debían multiplicarse y expandirse. Este principio sigue vigente hoy. Si Dios te ha dado un negocio, no te conformes con lo que ya tienes. Busca crecer y expandirte. Si Dios te ha dado un ministerio, no te conformes con tu impacto actual. Busca nuevas formas de alcanzar más vidas. Si Dios te ha dado sabiduría, no guardes el conocimiento solo para ti. Compártelo y edifica a otros. Lo que no se expande, se estanca. Si quieres que la bendición de Dios siga creciendo en tu vida, tienes que seguir avanzando y multiplicando lo que ya tienes. Siembra generosamente la multiplicación. Comienza con la siembra. Uno de los mayores secretos del reino de Dios es que todo lo que siembras, cosechas. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras generosidad, cosecharás abundancia. Si siembras amor, cosecharás favor. Si siembras obediencia, cosecharás bendición. Jesús dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. La clave para recibir más de Dios es dar más. Si Dios te ha bendecido financieramente, usa tu dinero para ayudar a otros y expandir su reino. Si Dios te ha dado influencia, úsala para levantar a los que están en necesidad. Si Dios te ha dado sabiduría, enséñala a otros. Dios solo multiplica aquello que estamos dispuestos a sembrar. Si quieres ver más bendición en tu vida, empieza a sembrar más. 3. Administra con sabiduría la bendición. Mal administrada, se pierde Dios, no multiplica lo que está siendo mal gastado. Jesús enseñó en la parábola de los talentos que el siervo que administró bien lo que recibió fue recompensado con más. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Mateo 25:29. Si Dios te ha bendecido, pero no administras bien esa bendición, corres el riesgo de perderla. Si quieres multiplicar lo que Dios te ha dado, pregúntate: ¿estoy manejando bien mis finanzas o las estoy desperdiciando? ¿Estoy usando mi tiempo sabiamente o lo estoy malgastando en distracciones?
¿Estoy aprovechando las oportunidades que Dios me ha dado o las estoy dejando pasar? La buena administración abre la puerta para una mayor bendición. Dios no nos dará más de lo que no podemos manejar. Si demuestras que eres fiel en lo poco, Él te confiará más. Oh, mantente conectado con Dios. La mayor multiplicación viene de la intimidad con Él. Jesús nos dejó un principio clave en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La multiplicación no viene solo por esfuerzo humano, viene de la conexión con Dios. Si quieres que la bendición de Dios siga creciendo en tu vida, debes mantener una relación profunda con Él. Ora diariamente. Lee y medita en su palabra. Busca su dirección antes de tomar decisiones. Rodearte de personas que te ayuden a crecer espiritualmente. Cuanto más cerca estés de Dios, más multiplicará lo que ha puesto en tus manos. 5. Enfrenta el temor y atrévete a crecer. Muchas personas no experimentan la multiplicación de Dios porque tienen miedo de dar el siguiente paso, miedo al fracaso, miedo a la crítica, miedo de salir de su zona de confort, pero la fe siempre requiere riesgo. Cuando Pedro caminó sobre el agua, tuvo que salir del bote. Si quieres ver la multiplicación de Dios en tu vida, tienes que estar dispuesto a tomar pasos de fe. Dios le dijo a Josué en Josué 1:9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No dejes que el miedo te detenga. Si Dios te ha dado una visión para algo más grande, da el paso y confía en que Él proveerá. Persevera en medio de los desafíos. La multiplicación no siempre es inmediata. A veces, Dios permite que enfrentemos dificultades para fortalecer nuestro carácter antes de llevarnos al siguiente nivel. Santiago 1:2-4 dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». No renuncies cuando enfrentes resistencia. Los grandes empresarios no se rinden cuando enfrentan obstáculos. Los grandes líderes no abandonan su misión cuando hay críticas. Los grandes hombres y mujeres de Dios no dejan de creer cuando la respuesta tarda. Dios está formando en ti la perseverancia que necesitas para sostener la bendición en niveles mayores. Conclusión. La multiplicación de Dios no tiene límites. Dios quiere llevarte a nuevas dimensiones de bendición. Pero la multiplicación no ocurre por casualidad. Sigue estos principios y verás cómo Dios expande todo lo que ha puesto en tus manos. Sé fructífero. No te conformes. Sigue creciendo. Siembra generosamente. La multiplicación comienza con la siembra. Administra con sabiduría. Lo que no se administra bien, se pierde. Mantente conectado con Dios. Sin Él, nada podemos hacer. Enfrenta el temor y atrévete a crecer. Persevera en medio de los desafíos. No renuncies cuando vengan las pruebas. Dios quiere hacer mucho más de lo que imaginas. Escribe en los comentarios, «Señor, multiplícame para tu gloria». Pero aún hay más. En el siguiente bloque hablaremos de cómo dejar un legado eterno con la exaltación que Dios te ha dado, para que tu impacto dure generaciones. Cómo dejar un legado eterno con la exaltación que Dios te ha dado. Dios no solo quiere exaltarte y multiplicarte, Él quiere que tu impacto dure generaciones. Muchos buscan éxito solo para sí mismos, pero los verdaderos hijos de Dios entienden que su bendición no es solo para ellos, sino para las generaciones que vienen después. Dios no te está exaltando solo para que disfrutes la bendición en tu tiempo. Él quiere que lo que hagas hoy
marque la historia y transforme vidas, incluso después de que ya no estés aquí. La pregunta es, ¿qué estás construyendo con lo que Dios te ha dado? Hoy aprenderás cómo usar la exaltación de Dios para dejar un legado que trascienda el tiempo. 1. Vive con una mentalidad de legado, no de supervivencia. Muchas personas viven enfocadas solo en el presente, solo piensan en cómo sobrevivir hoy, solo buscan bendiciones temporales, solo trabajan para su propio beneficio. Pero Dios no quiere que vivas con una mentalidad de corto plazo. Él quiere que pienses en lo que estás dejando para los que vienen después de ti. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Lo que estás construyendo hoy debe bendecir no solo tu vida, sino también la de tus hijos y nietos. No vivas solo para el presente, construye algo que perdure. Usa tu exaltación para formar y levantar a otros. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo dejar un legado. Cuando estuvo en la tierra, no solo predicó y sanó personas, Él formó discípulos. Sabía que su tiempo en la tierra era limitado, por lo que pasó la mayor parte de su ministerio invirtiendo en otros. Y gracias a eso, su mensaje sigue transformando vidas hasta hoy. Si quieres dejar un legado, invierte en personas. Si Dios te ha dado sabiduría, enséñala a otros. Si Dios te ha dado recursos, úsalos para levantar nuevas generaciones. Si Dios te ha dado influencia, usa tu voz para inspirar y guiar. Los más grandes líderes no son los que logran más, sino los que levantan a otros para continuar su legado. 3. Multiplica el impacto de lo que Dios te ha dado. Dios nunca nos da algo solo para que lo guardemos. Él quiere que lo que recibimos sea multiplicado y expandido. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, Jesús enseñó que Dios no recompensa a los que solo cuidan lo que tienen, sino a los que lo multiplican. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 21. Si Dios te ha exaltado en algún área, pregúntate, ¿cómo puedo multiplicar lo que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo expandir el impacto de mi trabajo, ministerio o empresa? ¿Cómo puedo asegurarme de que mi legado continúe después de mí? Dios no quiere que seas una lámpara escondida. Él quiere que tu luz brille y que impactes a la mayor cantidad de personas posible. Vive con integridad. Para que tu legado no se destruya, uno de los mayores errores que han cometido muchas personas es construir grandes imperios, ministerios o empresas, pero sin integridad. Y cuando la falta de carácter es expuesta, todo lo que construyeron se derrumba. El rey Salomón es un claro ejemplo. Dios lo exaltó con sabiduría, riquezas e influencia. Pero cuando permitió que su corazón se alejara de Dios, su legado se perdió. Su reino fue dividido y su impacto se desmoronó. Un legado construido sin integridad no dura. Proverbios 10:7 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Si quieres que lo que construyas perdure, asegúrate de que esté cimentado en la verdad, la justicia y la fidelidad a Dios. 5. No busques solo la exaltación terrenal, enfócate en el impacto eterno. Muchos piensan en dejar un legado en términos de fama, éxito o riquezas. Pero la Biblia nos dice que el mayor legado no es el material, sino el espiritual. Jesús dijo, en Mateo 6:19-20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Las riquezas terrenales desaparecen, pero el impacto espiritual es eterno. Si quieres dejar un legado que trascienda generaciones, enfócate en lo que tiene valor eterno. Ayuda a las personas a encontrar su propósito en Dios.
Invierte en la formación de líderes piadosos. Predica la verdad y expande el reino de Dios. Los monumentos de los grandes hombres de la historia se desgastan con el tiempo, pero las vidas transformadas por la verdad de Dios nunca se olvidan. 6. Sé un ejemplo vivo para las generaciones futuras. El legado más poderoso no es lo que dejamos en papel, sino cómo vivimos cada día. Los grandes líderes no son recordados solo por sus palabras, sino por su ejemplo. Corintios 11:1 dice: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Si quieres dejar un legado eterno, vive de tal manera que otros quieran seguir tus pasos. Sé un modelo de fe para tu familia. Sé un ejemplo de integridad en tu trabajo. Sé una inspiración de amor y servicio para los que te rodean. Tu vida será el mayor mensaje que dejarás a las generaciones futuras. Conclusión. Dios quiere que tu impacto trascienda generaciones. Dios no te ha exaltado solo para este momento. Él quiere que lo que hagas hoy tenga un impacto eterno. Recuerda estos principios para dejar un legado poderoso. Vive con una mentalidad de legado, no de supervivencia. Usa tu exaltación para formar y levantar a otros. Multiplica el impacto de lo que Dios te ha dado. Vive con integridad para que tu legado no se destruya. Enfócate en el impacto eterno, no solo en lo terrenal. Sé un ejemplo vivo para las generaciones futuras. Si sigues estos principios, lo que construyas no será olvidado, sino que continuará bendiciendo a otros mucho después de que hayas partido. Escribe en los comentarios: «Señor, quiero dejar un legado para tu gloria». Con este mensaje hemos llegado al final del estudio. Ahora, antes de cerrar este video, quiero invitarte a que te quedes unos minutos en un tiempo de reflexión. Deja que la música de fondo llene tu corazón de paz y usa este momento para hablar con Dios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, suscríbete al canal y comparte este mensaje con otros. Recuerda, Dios te exaltará, te multiplicará y usará tu vida para dejar un impacto eterno. Hemos llegado al cierre de este estudio, pero antes de concluir, quiero que tomes un momento para reflexionar en todo lo que hemos aprendido. Dios tiene un plan perfecto para ti. Él te exaltará en el tiempo correcto, te multiplicará y te dará un legado que trascienda generaciones. No importa cuánto hayas sido humillado, despreciado o atacado por personas narcisistas y orgullosas, la última palabra siempre la tiene Dios. Su justicia nunca falla, su exaltación es eterna y su favor sobre tu vida es inquebrantable. Ahora quiero que hagas algo importante. Cierra tus ojos por un momento. Imagina cómo será tu vida cuando Dios cumpla cada una de sus promesas. Imagina el día en que Dios te levante por encima de aquellos que te humillaron. Imagina el momento en que veas cumplidos los sueños que el enemigo intentó robarte. Imagina la paz y la seguridad de saber que Dios ha sido fiel en cada proceso. No estás solo. Dios ha estado contigo desde el principio, incluso en los momentos en que sentiste que Él estaba en silencio. Hoy, quiero que hagas un compromiso con Dios. Escribe en los comentarios: «Señor, espero en tu tiempo y confío en tu exaltación». Este acto de fe es una declaración espiritual de que esperarás en Dios sin dudar, sin apresurarte y sin desesperarte. Dios no se olvida de sus hijos. ¿Qué hacer? Ahora, para fortalecer tu fe antes de despedirnos, quiero darte 3 pasos para mantener tu fe firme mientras esperas la exaltación de Dios. Ora diariamente. Mantente en comunión con Dios. Cuanto más ores, más paz tendrás en el proceso. Alimenta tu espíritu con la palabra. La Biblia es la voz de Dios. Cada día, busca en sus páginas la fortaleza que necesitas. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. No camines solo. Busca una comunidad de creyentes que te inspiren y te ayuden a crecer.
Si aplicas estos principios, verás cómo la mano de Dios se mueve en tu vida de maneras que jamás imaginaste. Si este estudio ha sido de bendición para ti, quiero que hagas 3 cosas. Dale me gusta a este video. Esto ayudará a que más personas reciban esta palabra. Comenta tu testimonio o lo que más te impactó de este estudio. Quiero leer lo que Dios está haciendo en tu vida. Comparte este mensaje con alguien que necesita esta palabra. Hay personas que están en su temporada de humillación y necesitan saber que Dios las levantará. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos estudios. Dios está obrando en tu vida. Este es solo el comienzo de algo grande.